Hola chicos, bueno, hoy me toca dar la clase de síndrome primera motoneurona. Ya saben, soy Mariana Gol, soy médica de planta de esta primera cátedra. Bueno, vamos a hablar, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Vamos a hablar un poco de definiciones, de etiologías, de términos, manifestaciones clínicas, clasificación, cómo hacemos el enfoque diagnóstico. El síndrome piramidal se lo llama cualquier lesión que afecta a la neurona motora superior en cualquier punto de su recorrido, o sea, hasta el origen de la segunda motoneurona, que está en el tronco cerebral para los pares, el origen de los pares craneales, y después en la médula espinal, en el asta anterior de la médula. Entonces, la lesión puede estar tanto en la corteza cerebral, en la región subcortical, en el tronco cerebral o a nivel medular antes de la sinapsis con la segunda motoneurona. Y según la topografía de la lesión, me puede generar hemiplegia, que es la lesión más característica, que es la pérdida de fuerza, digamos, de la motilidad voluntaria, que puede ser total cuando es plejía o paresia cuando es parcial, de un hemicuerpo, que es contralateral por supuesto a la lesión, o provocar paraplegia, que es la alteración de la fuerza en los dos miembros inferiores, monoplegia de un solo miembro o cuadriplegia de los cuatro miembros, que esas son situaciones mucho más infrecuentes que la hemiplegia, que es como el cuadro característico del síndrome piramidal. Esta es una representación esquemática de la vía piramidal, donde tenemos la representación cortical en el área, la corteza motora y el área premotora de las diferentes partes de la motilidad voluntaria de todo nuestro cuerpo, cómo confluyen todas estas neuronas hacia el centroval y de ahí a la cápsula interna, donde se juntan toda en un ramillete de fibras y en una pequeña zona toda la vía córtico-espinal, y después cómo desciende siempre por la región ventral del tronco cerebral, la vía piramidal, y se van decusando los axones hacia los núcleos de los pares craneales, para finalmente decusarse en el bulbo todo el resto de la vía piramidal para inervar los músculos de los cuatro miembros. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya sabemos qué es el síndrome piramidal. Ahora tenemos que saber cuáles son las causas que pueden producir una lesión en esta vía. Y para eso podemos pensar que podemos tener lesiones vasculares, que son las más frecuentes, tanto isquémicas como hemorrágicas, famoso accidente cerebrovascular. Podemos tener traumatismo de cráneo y podemos tener lesiones compresivas, como los tumores, que pueden afectar diferentes zonas de nuestro sistema nervioso y algunos provocar un síndrome piramidal. El síndrome piramidal se lo llama cualquier lesión que afecta a la neurona motora superior en cualquier punto de su recorrido, o sea, hasta el origen de la segunda motoneurona, que está en el tronco cerebral para los pares, el origen de los pares craneales, y después en la médula espinal, en el asta anterior de la médula. Entonces, la lesión puede estar tanto en la corteza cerebral, en la región subcortical, en el tronco cerebral o a nivel medular antes de la sinapsis con la segunda motoneurona. Y según la topografía de la lesión, me puede generar hemiplegia, que es la lesión más característica, que es la pérdida de fuerza, digamos, de la motilidad voluntaria, que puede ser total cuando es plejía o paresia cuando es parcial, de un hemicuerpo, que es contralateral por supuesto a la lesión, o provocar paraplegia, que es la alteración de la fuerza en los dos miembros inferiores, monoplegia de un solo miembro o cuadriplegia de los cuatro miembros, que esas son
situaciones mucho más infrecuentes que la hemiplegia, que es como el cuadro característico del síndrome piramidal. Vamos a hablar primeramente de la hemiplegia, que es la lesión característica del síndrome piramidal, que se refiere a la pérdida de los movimientos voluntarios contralaterales a la lesión. Pero ya vimos, o ya dijimos, nombramos, que vamos a ver después, que puede producirse no solo hemiplegia, sino en forma menos frecuente una cuadriplegia, una paraplegia, según donde esté la lesión de la piramidal. Pero lo más frecuente es la hemiplegia, la lesión contralateral a la lesión. ¿Qué nos encontramos en un paciente con hemiplegia? ¿Qué va a pasar con los movimientos oculares y de la cabeza? Los movimientos oculares, cuando tenemos la lesión, entonces la vía piramidal, vamos a encontrar desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. El paciente mira la lesión y esto es por lo contrario, porque hay debilidad de los movimientos horizontales conjugados de los ojos hacia el lado opuesto a la lesión. Entonces predominan los músculos antagonistas del hemisferio sano, por lo cual entonces el paciente mira la lesión. Lo mismo ocurre con los movimientos de la cabeza. La cabeza está desviada, eso se puede observar en el paciente en coma, sobre todo ligeramente desviada hacia la lesión. Pero esto dura poco porque hay representación cortical bilateral de los movimientos oculares y de la cabeza. Entonces con el tiempo va desapareciendo. ¿Qué pasa con los movimientos faciales? Acá vamos a ver, y es muy característico obviamente, poder diferenciar lo que es una lesión del nervio del facial, una parálisis central, de una parálisis facial periférica. En la parálisis central vemos, o sea, por una lesión de la vía piramidal, que tenemos la parte superior de la cara relativamente respetada en esta lesión. Y vamos a ver en la diapositiva. Acá entonces tenemos una foto y un esquema para poder ver lo que es la parálisis facial central. A diferencia de la periférica, entonces, solo tenemos afectada la mitad inferior de la cara. Y eso tiene su explicación porque el subnúcleo del facial superior recibe inervación bilateral, ¿sí? Por el cual, por más que esté afectado de un lado, persiste la acción del lado sano. O sea, se puede mantener el movimiento gracias a la inervación del lado sano. En cambio, en el facial inferior, que solo recibe la vía contralateral, la vía piramidal contralateral, es el único afectado. Y acá vamos a ver cómo la cara, ahí la mitad inferior de la cara, nosotros tenemos desviación de la comisura bucal hacia el lado sano, con borramiento del surco nasogeniano, que por ahí podemos observar cuando pedimos al paciente que ría, ¿sí? Ahí podemos sobre todo observar esa desviación de la cara hacia el lado sano, con respeto de la arruga de la frente. El paciente puede hacer la cara sorprendido, también puede cerrar los ojos, a diferencia de la afectación facial periférica, o sea, una lesión nuclear o infranuclear del nervio facial. Entonces, lesiones supranucleares, o sea, lesión de la vía piramidal, afecta solo el facial inferior. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa con los movimientos de la mandíbula, el paladar y la lengua? Están mayormente respetados porque también tienen inervación bilateral. En cambio, los movimientos de los miembros contralaterales a la lesión van a estar abolidos los movimientos voluntarios. Inicialmente los músculos van a estar flácidos, van a estar hipotónicos, hasta que sobreviene en tiempo variable la fase de hipertonía muscular característico del síndrome piramidal. Los reflejos. Los reflejos en la primera fase del síndrome piramidal, la fase de hipotonía, al inicio entonces los reflejos miotáticos van a estar disminuidos o van a desaparecer. Los reflejos superficiales, los cutáneos mucosos, todo el tiempo van a permanecer abolidos, pero cuando sobreviene la fase de hipertonía muscular, los reflejos miotáticos van a empezar a hacerse exagerados y va a empezar a aparecer hiperreflexia, que es la difusión del área reflexógena. A veces uno confunde con lo que se llama hiperreflexia con reflejos vivos. Los reflejos vivos es como un aumento del arco reflejo.
En cambio, la difusión del área reflexógena que uno golpea en zonas que no debería aparecer el reflejo y aparecen, a eso se llama hiperreflexia. Y eso aparece en el síndrome piramidal cuando sobreviene la fase de espasticidad. Y lo que más característico, más allá de la hiperreflexia, es la aparición de reflejos patológicos, como el reflejo plaster extensor o reflejo Babinski. Esto se obtiene cuando uno estimula haciendo un arco en la parte externa de la planta del pie. La respuesta normal debería ser la flexión del pie. En el reflejo de Babinski hay una flexión del dedo gordo con una extensión de los otros 4 dedos en abanico. Pero bueno, en esto no tengo una imagen para mostrarle. Este es el problema de neuro y la falta de vivo. Bueno, otro de los signos positivos y característicos del síndrome piramidal es la aparición de espasticidad de intervalos variables. Después de la fase de hipotonía muscular, sobreviene la fase de hipertonía, que puede aparecer desde tan rápido como 48 horas después de instalar el cuadro hasta un mes después. ¿Sí? Esto es debido al aumento del tono muscular del músculo, por supuesto, que se detecta durante el estiramiento pasivo del músculo examinado. Hay una resistencia al estiramiento pasivo, pero que en un momento, cuando uno la intenta forzar en un momento determinado, va a desaparecer en forma brusca, después sobre todo que hacemos mucha fuerza, y eso se llama signo de la navaja, que se hace tratando de, vamos a ver que en el paciente que está con hipertonía, con espasticidad en el miembro superior, predomina la flexión del antebrazo sobre el brazo. Si yo me opongo con mucha fuerza a tratar de estirar ese antebrazo, que me va a costar en un momento esa fuerza que hago, que cuesta mover el miembro, va a ceder y se va a mover bruscamente, va a hacer esa contractura y se va a estirar el músculo. Eso se llama signo de la navaja. Es difícil mostrarlo, explicarlo sin un video o sin mostrarle a ustedes, que generalmente cuando uno da la clase lo puede mostrar para que se entienda mejor. ¿A qué llamamos la postura espástica característica del síndrome piramidal? Si yo encuentro un paciente con lo que se llama marcha de Todd, que voy a explicarles a continuación, yo puedo directamente ver y decir, bueno, este paciente seguramente es el resultado de una hemiplegia que sobre un tiempo atrás, que está en fase de espasticidad. ¿Por qué? ¿Cómo es la marcha de Todd? En el paciente hemipléjico, la espasticidad sobreviene con rotación interna del hombro, con el antebrazo flexionado, sobre todo en ángulo recto, sobre el brazo, los dedos flexionados, la muñeca y el pulgar adentro cubierto por el resto de los dedos. Y los miembros inferiores, la postura espástica es, a diferencia de los miembros superiores, en extensión, con extensión de la pierna y flexión de la planta del pie, por lo cual el paciente hace lo que se llama marcha en guadaña, tiene que elevar rotación de la cadera. Uy, qué difícil es explicar esto sin bueno, acá a posterior creo que tengo un dibujo que lo voy a poner ya, de cómo es la postura, para que lo puedan ver, la postura y la marcha de un paciente con hemiplegia. Tiene que levantar el pie para que no se le arrastre, porque está estirado como si fuera, digamos, en punta de pie, y esta rigidez en extensión del miembro superior. Entonces, una marcha en guadaña que no tengo para mostrarles, y perdón que me cuesta explicarles. Bueno, otra aparición en la hemiplegia, otra de las cosas que ocurren son estos hallazgos positivos, que son, por ejemplo, las incinesias, movimientos involuntarios automáticos del miembro afectado que acompañan a los movimientos voluntarios en el lado sano. Y el clonu, que es una respuesta patológica que se caracteriza por contracciones rítmicas musculares involuntarias inducidas por el estiramiento pasivo de un músculo.
Esto lo vamos a poder ver en los prácticos, que hay diferentes videos donde podemos ver cómo podemos buscar si el paciente tiene clonus, sobre todo. Sabemos entonces cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome piramidal, sabemos que es un síndrome piramidal, sabemos que hay diferentes causas que lo pueden producir, pero ahora, una vez reconocido el cuadro, tenemos que hacer una investigación de la topografía de la lesión, dónde está lesionada, en qué sector está lesionada la vía piramidal que me produce estas manifestaciones clínicas de parálisis, de hipertonía, hiperreflexia. Y para esto se dividen las hemiplejías, cuando el cuadro es de hemiplegia, en directa y alterna. Y esto se refiere a que todos los músculos paralizados están en la misma mitad del cuerpo, y alternas cuando hay parálisis en diferentes lados del cuerpo. Cuando son directas, o sea, en la misma mitad del cuerpo, la lesión puede estar en la corteza cerebral, puede estar en la región subcortical, puede estar en la cápsula interna, puede estar en la región talámica y puede estar en la región medular. Cuando las hemiplejías son alternas, las lesiones pueden estar a diferentes niveles del tronco cerebral. En este cuadrito tenemos una forma sencilla de poder ir viendo los diferentes niveles de donde puede estar la lesión del haz corticoespinal y qué lesión produce. Entonces, cuando está afectada la corteza cerebral, estamos hablando que está alterada una zona motora de la corteza cerebral, y como el área motora es muy extensa, podemos encontrar solo, si hay un área comprometida, un cuadro de monoplegia, o monoparesia braquialo-crural. Lo que es característico es que puede haber convulsiones cuando la lesión es cortical, puede haber afasia de expresión cuando está alterado, afectado el hemisferio dominante, y por supuesto, bueno, aparecen los reflejos patológicos. Cuando la afectación es subcortical, por ejemplo, en el centro val, antes que se van uniendo las fibras del haz motor para llegar a la cápsula interna, y si la lesión está en ese nivel, la diferencia es que va a afectar, va a ser más raro que pueda haber solo afectación de un miembro. En general ya hay una hemiplegia completa, y por supuesto faltan las convulsiones. Eso no hay en una lesión subcortical. Cuando la lesión es de la cápsula interna, que es la más característica, donde todas las fibras confluyen en un pequeño sector, acá encontramos que la hemiplegia va a ser total y va a ser en general toda muy simétrica la afectación, tanto por ejemplo, una hemiplegia va a ser severa tanto en miembro superior, en inferior, como en la cara. Esta diapositiva quiere mostrar como una lesión en la cápsula interna, que si ven no puede en tamaño no ser tan extensa, sin embargo el compromiso motor sí es muy extenso, y esto es debido a que en esta zona de la rodilla confluyen todas las fibras de la vía córtico-espinal. Ahora, una lesión, digamos, que compromete la cápsula interna por nuestra irrigación, es la lesión isquémica de la arteria cerebral media. Sin embargo, en la cápsula interna también puede haber pequeñas lesiones que provocan pequeños infartos y que no comprometen todas las vías, cuando las lesiones son lo que se llama infartos lacunares capsulares, cuando hay pequeñas lesiones aterotrombóticas, generalmente por paciente con hipertensión crónica, genera daños vasculares muy pequeños a nivel de la cápsula interna, que pueden no comprometer todas las fibras que allí confluyen. Muy bien, vamos a las hemiplegias alternas que dijimos. Acá hay un ejemplo, pero vamos a escribir acá. ¿Qué pasa cuando la lesión del haz piramidal ocurre a nivel del tronco cerebral? Por ejemplo, a nivel del pedúnculo cerebral. Si yo tengo en la zona esta que está rayadita
que es en la región ventral, donde va en la vía piramidal, yo tengo una lesión en ese área, voy a tener una hemiplegia izquierda, ¿sí? Con, por supuesto, hemiplegia con una lesión facial central, pero voy a tener una parálisis del lado de la lesión porque ahí estoy afectando el núcleo del tercer pal. Entonces voy a tener, por ejemplo, ptosis palpebral y desviación de la mirada hacia afuera y abajo, por compromiso de la mayoría del nervio, obviamente, el motor ocular externo, motor ocular común, que inerva la mayoría de los músculos para la motilidad ocular, ¿sí? Otro síndrome alterno es el síndrome de Millar-Gruber, que acá tenemos una lesión ya más abajo, en la protuberancia. Cuando hay una lesión en la protuberancia, yo puedo tener una lesión del nervio facial, del núcleo del facial, y al afectar el núcleo facial voy a tener una parálisis facial periférica en la cara, o sea, va a estar alterada todos los músculos de la mímica, no solo el facial inferior, sino el facial superior, y una hemiplegia contralateral a la lesión. A nivel vulvar, como muestra esta diapositiva, lo que tienen que recordar que si hay una afectación de la vía córtico-espinal a nivel vulvar, va a estar respetada la cara porque ya es inferior a los núcleos de los pares, la decusación de la fibra en los pares craneales no está afectada la cara en los diferentes tipos, pero que la verdad no es fundamental que recuerde, pero les dejo esta diapositiva para que lo sepan los diferentes tipos de hemiplegias vulvares según la localización. Bueno, habiendo visto todo el cuadro los diferentes cuadros de hemiplegia, también podemos pensar que hay una lesión de la motoneurona, pero habiendo lesión, lo que se llama paraplegia o paraparesia de ambos miembros inferiores. Eso es cuando están afectadas la motilidad de dos regiones simétricas del cuerpo. Se le llama paraplegia cuando está afectada los miembros inferiores y diplegia braquial los miembros superiores. Las causas en general de esto es debido a lesiones en la médula, como enfermedades desmielinizantes, la siringomiela, infartos medulares, traumatismo. Lo que sí, siempre, además de la afectación piramidal, suelen haber trastornos neurovegetativos, trastornos de la vía sensitiva. No suele ser algo motor puro. ¿Y cómo pensamos que esto es? Cuando tenemos una paraplegia, que es una lesión de la primera motoneurona y no de la segunda, porque tenemos diferentes signos. Además de la paraplegia, el tono, como sabemos, va a estar aumentado. La actitud de los miembros inferiores, cuando hay paraplegia por afectación a la primera motoneurona, ya sabemos que es de extensión, los muslos y las rodillas están muy juntos, la marcha es muy espástica, es muy difícil. Hay piramidalismo, que hablamos de que hay en los reflejos Babinski bilateral, ya sabemos, abolición de los reflejos cutáneos abdominales, y acompañado esto de alteraciones esfinterianas. Y por último tenemos un cuadro que es muy terrible, realmente generalmente se produce un cuadro isquémico en la región ventral de la protuberancia, donde se afecta ambas, la vía piramidal, la primera motoneurona en forma bilateral, en una región alta, entonces están afectados ambos faciales, o sea, compromiso facial bilateral, con compromiso motor de los cuatro miembros, con parálisis de los pares craneales, y solo se conserva la motilidad de los párpados y la vertical de los ojos. Es un cuadro tremendo, 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 tremendo. Pero por suerte infrecuentemente de ver. Muy bien, chicos. Una vez entonces que, para terminar esta clase, me gustaría que les quede el enfoque diagnóstico. ¿Qué hacemos ante un paciente que se nos presenta con una monoplegia, una hemiplegia, una paraparesia o paraplegia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacer el diagnóstico diferencial,
si la lesión es de primera, segunda motoneurona o es una lesión a nivel radicular o una lesión del nervio periférico. Entonces, recordar las características clínicas de la lesión de la primera motoneurona. Pensar después que diagnosticamos que tiene un síndrome piramidal, tenemos que pensar dónde se encuentra esa lesión, dónde está afectada esa vía córtico-espinal. Está afectada a nivel cortical, está afectada a nivel subcortical, a nivel de la cápsula interna, hay una afección en el tronco cerebral, para eso nos va a ayudar los síndromes alternos, si el paciente tiene afasia, si el paciente tiene convulsiones. Otras veces no podemos saber exactamente el nivel de la lesión, pero sí sabemos que que no es en el tronco, porque no es un síndrome alterno, por ejemplo, ¿sí? Después, saber por qué tiene el paciente un síndrome piramidal, no sé, en la protuberancia. Y bueno, para eso tenemos que saber si es una causa vascular, si es posible que tenga una causa neoplásica, un traumatismo, y eso nos va a ayudar la presentación clínica, la historia, los antecedentes del paciente, pero fundamentalmente para encontrar la causa necesitamos un método complementario como es la tomografía, sobre todo para diferenciar entre hemorragia o lesión isquémica, pero para diagnóstico etiológico lo que más nos sirve y para lesiones del tronco cerebral es la resonancia magnética, ¿sí? Entonces, con la resonancia podemos definir según las características, con difusión, eventualmente con gadolinio, como está la imagen en T1, en T2, poder ver la causa, si es neoplásica, si es vascular, por ejemplo, la causa del cuadro clínico del paciente. Yo después de esto les dejo dos casos clínicos que no los voy a comentar, sino es que para que ustedes a manera de autoevaluación puedan analizarlos. Con esto termino la clase, espero que les sirva y bueno, nos veremos, si Dios quiere, ya está en mi último teórico en medicina B. Chao chicos.